Ya, disculpen por el breve retraso. Muy buenas noches a todos los que se conectan hoy. Estamos con la tercera conversación sobre pensadores conservadores y liberales. Y el día de hoy me toca conversarles acerca del pensamiento del filósofo liberal clásico, podríamos decir, Friedrich August von Hayek. Voy a mostrarles brevemente en esta presentación como lo que vamos a tratar hoy en términos generales, un poco de la historia de Hayek, algunos de sus planteamientos centrales, la influencia que logró tener y que ha tenido hasta el día de hoy a nivel global su pensamiento, algunas recomendaciones de lectura también de Hayek para entender un poco más su línea de pensamiento teórica, ¿ya? Que a veces se tiende a confundir un poco con la escuela neoclásica, y claro, Hayek responde más a una tradición de escuela austríaca de economía. Entonces, la escuela austríaca de economía es una escuela que surge, bueno, se puede remontar a la tradición de los primeros escolásticos del siglo de oro español, y luego va mutando a medida que distintos economistas van desarrollando sus teorías a lo largo del tiempo. Entonces podríamos decir, como se señala también en varios textos, como lo dice el profesor Jesús Huerta de Soto, que la escuela de tradición austríaca tiene su raíz en el siglo de oro español, con Diego de Covarrubias, con Azpilicueta, etcétera. Y posteriormente también aparecen otros economistas y pensadores que empiezan a tomar las teorías basadas también en la subjetividad de los precios, en términos generales. Hayek nació en lo que fue el Imperio Austrohúngaro en esa época, para situarnos un poco en contexto, y Friedrich Hayek siempre tuvo una noción de tratar de buscar la comprensión de la acción humana y de las relaciones sociales y también de los aspectos que llevan a concebir las interacciones y la sociedad. Y eso lo llevó a estudiar en la Universidad de Viena. Él obtuvo 2 doctorados en Derecho y en Ciencias Políticas, para que vayamos teniendo un poco la noción de estas materias. Voy a dejar compartir ahora la lámina. Ahí estamos. Y voy a mostrarle otras fotitos. Entonces, vamos viendo algunas de las cosas que Hayek fue desarrollando al inicio. Él estuvo involucrado también en lo que fue la época de la Primera Guerra Mundial. En esa época, ahí fue donde estudió Derecho, Ciencias Sociales, en la Universidad de Viena, como les señalaba. Después también cursó estudios sobre economía y filosofía, y lo que lo marcó muchísimo, porque él adscribía algunas ideas de planificación central, estatistas por así decirlo, fue el haber tenido clases con otro de los economistas de la escuela austríaca llamado Ludwig von Mises. Y cuando, según se señala, él lee la obra Socialismo de Ludwig von Mises, que es una crítica frontal a la teoría económica tras el socialismo, ahí obviamente él deja el pensamiento de la economía centralmente planificada y empieza a declinarse o a tener una inclinación mucho mayor hacia el liberalismo clásico. En términos generales también, aparte de escribir muchos artículos, de tener distintas intervenciones, se puede destacar algunos libros importantes como este que tengo aquí. No sé si se alcanza a ver la cámara, como tengo ahí. Bueno, Camino de Servidumbre, que es uno de libros muy importantes que tiene la Derecho, Legislación y Libertad, que es otro libro de los que tiene, y Fundamentos de la Libertad, que tengo por acá. Esto
libritos que son muy interesantes respecto a su planteamiento de teoría social, no solo de temáticas económicas. Hayek, además, lo que hace es oponerse frontalmente a la teoría socialista. Él señala que el socialismo es incompatible con las libertades individuales y además una de las críticas que lo vamos a ver un poco más adelante que hace importantes es que la centralización o el control centralizado de la economía directamente nos lleva hacia la tiranía. Y eso es lo que plantea en su libro Camino de Servidumbre. También señala en el texto Constitución para la Libertad, tiene un tratado constitucional, por así decirlo, de cuáles son los límites que debe ostentar el poder en una economía y en un país o en una nación que desea tener un orden social libre. Esa es una de las cosas que importante. Algunas anécdotas también que me gustaría destacar de Hayek y su figura es que él, si bien ha tenido y recibió el Premio Nobel de Economía en el año 1974, acerca de sus trabajos de teoría monetaria y ciclos económicos, él tuvo también influencia importante en el desarrollo, en la segunda ola de desarrollo de centros de pensamiento para la influencia en la política, los llamados think tanks. Y eso llama mucho la atención porque él, aparte de entender el fenómeno de la economía como interacción entre seres humanos libres, su crítica acérrima al socialismo, por supuesto, él además entendía que tenía que existir un orden social en el cual se tenga que influir mediante los sistemas de ideas para contener el socialismo y también avanzar en las ideas de una sociedad libre y responsable. Y es tan así que hay una anécdota puntual muy interesante que se dio cuando él de Viena es invitado a tomarse en la escuela, a tomar unas cátedras y conferencias en la escuela, perdón, que hay personas entrando, a entrar a la escuela de la London School of Economics. En ese tiempo Cambridge estaba tomada por el pensamiento keynesiano de Lord Keynes, y lo invitan a trabajar en la London School of Economics, en ciencias sociales. Y en ese caso, en ese momento, Reino Unido, ya posterior a, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, estaba pasando una situación económica muy compleja en la cual un influyente empresario, Sir Anthony Fisher, se acerca a Hayek y le dice y le señala o le pide la recomendación, porque él está muy interesado en ingresar en política para llevar las ideas de la libertad al campo de la política. Esto fue antes de que llegue Margaret Thatcher al poder. Y lo que le señala Hayek en esta conversación es que si es que él tiene recursos y quiere influir realmente en las ideas de la libertad, lo que debiese hacer es fundar un centro de ideas para influir en el pensamiento político posterior. Y así parte la historia del Institute of Economic Affairs en Reino Unido, que fue el principal laboratorio de ideas que influyeron posteriormente en las políticas económicas de Margaret Thatcher. Y es más, para validar eso, en el reporte de Margaret Thatcher existen cartas que ella envió a Hayek agradeciendo su labor por la difusión y por el estudio de las ideas de la libertad. Y ella reconoce que en gran medida las ideas de Hayek fueron las que influyeron para llevar a cabo distintas reformas políticas. Perdón, ahí está. Y eso es una de las cosas interesantes. Les voy a mostrar también una imagen
una imagen, perdón, de aquí, esperen un momentito. Algunas otras imágenes que quiero compartir con ustedes. Bueno, ahí como ven a Hayek en la foto superior izquierda, recibiendo el Premio Nobel de Economía. Esto fue el año 1974. Ese fue el mismo año donde Hayek se vio con, hay una foto muy simpática que no alcancé a poner aquí, que sale junto a Alexander Solzhenitsyn, que lo vimos en la primera sesión. Alexander Solzhenitsyn no alcanzó a poder llegar a recibir el premio Nobel porque él estaba encerrado en la Unión Soviética. No lo pudo recibir, pero cuando ya salió de la Unión Soviética, justo tocó el mismo año y sale una foto donde sale recibiendo Solzhenitsyn el premio Nobel y atrás sale Hayek mirándolo muy agradablemente. Otras situaciones importantes, acá vemos a la primera vez que se reunió Hayek con Margaret Thatcher al extremo superior derecho. También la reunión que se comenta que duró no más de 30 minutos, donde una serie de pensadores de la época importantes se reunieron con Juan Pablo II para presentar algunas discusiones, ideas hacia dónde va el mundo en ese momento. También se dice que parte de la encíclica Centésimos Annus tuvo una influencia medianamente relevante en el desarrollo de la valoración por parte de Juan Pablo II de la creatividad empresarial, que era uno también de los componentes que Hayek defendía dentro de sus manifiestos y sus ideas. Y obviamente también Ronald Reagan tiene frases muy amigables para referirse a Hayek y que posteriormente George Bush padre es quien le entrega la medalla a la libertad siendo presidente de los Estados Unidos. Esas son algunas anécdotas interesantes para destacar de Hayek. Yo aquí tengo una cita que también quiero comentarles respecto a estas reuniones. De hecho, dice que Ronald Reagan, aquí está, sí, Ronald Reagan invitó a Hayek a la Casa Blanca el año 1983 y dice, conocí a Friedrich Hayek de 85 años, el gran economista, alumno de von Mises. He leído sus obras y lo he citado para años. Eso dice Hayek. Y lo otro interesante es que lo que les comentaba de la historia de la creación de este think tank importante que funciona hasta los días de hoy, que es el Institute of Economic Affairs, Hayek le dice a Fisher, ha llegado el momento y casi podríamos decir la necesidad de extender la red de instituciones internacionales dedicadas a las mismas tareas. Creo que estaba en lo cierto cuando argumenté hace 30 años que solamente podemos derrotar el auge del socialismo si conseguimos persuadir a los creadores de opinión y a los intelectuales. Entonces vemos a un economista que tenía poco de fórmulas matemáticas, pero que tenía una fuerte comprensión de las humanidades como la vía para poder combatir al socialismo. Otra de las situaciones múltiples que estuvo Hayek involucrado en parte de las anécdotas fue que estuvo en la fundación de la Mont Pelerin Society. Entonces, cuando tenemos este escenario posguerra, donde muchos países empiezan a tornar hacia el intervencionismo, porque claramente con la guerra, mayor impresión de dinero, más gasto público y emisión de deuda, estos grupos de economistas, que eran de distintas tradiciones económicas, pero principalmente basadas en el liberalismo clásico, desde de la economía neoclásica, desde la economía austríaca, se reúnen en la Mont Pelerin, que está en Suiza, fundan esta sociedad que funciona también hasta los días de hoy, quizás no con tanta relevancia como la tenía en esa época, y distintos actores de las ciencias sociales y las ciencias económicas empiezan a discutir cómo combatir el socialismo en esa época.
Y ahí Hayek estuvo también en la fundación de esa sociedad para tratar también de influir en las ideas, en el clima de opinión. Ahí tenemos algunos componentes como de la dedicación de Hayek hacia la importancia de las ideas. Después podríamos hablar también de Hayek y la relación con Chile, que es bien interesante. Ha habido una manipulación, yo diría tramposa, de señalar que Hayek fue partidario del gobierno militar, y eso no es así. Me atrevo a decir que no es así por el trabajo que él presentó, por las ideas que defendió y también por el sistema económico y social que él defendía en el largo plazo. Me explico. Hayek, bueno, el año 81 tiene una entrevista con Jaime Guzmán. Si no me equivoco, lo trajo Centro de Estudios Públicos, donde se hicieron algunas presentaciones, y el mismo Jaime Guzmán también lo entrevistó. Hay una entrevista también en el Mercurio a Hayek, en el cual se señala acerca de los sistemas autoritarios, y Hayek siempre sostuvo que para un orden social libre era importante que la economía sea abierta, pero en el caso, y tenía un profundo recelo a las democracias ilimitadas. Él distinguía el concepto de democracia limitada y democracia ilimitada como dos sistemas muy distintos. Un sistema de democracia limitada donde el imperio de la ley es el que funciona, contrapesos importantes a los distintos poderes, la separación de poderes. En cambio, la democracia limitada es la tiranía de las mayorías, que la trabaja también en el concepto del libro Camino de Servidumbre. Entonces, bajo esas dos concepciones, él señala que prefería una democracia de las libertades, de algunas libertades, para avanzar hacia una economía libre, pero de manera circunstancial. Y es por eso que esa cita, o ese parafraseo que estoy haciendo, lo utilizan para señalar o decirles que él apoyó directamente a Pinochet, lo cosa que es una relación injusta. Aún así, que tenga cierta relación con la circunstancia que vivimos en el país. Eso para tomarlo en consideración. De hecho, él lo señaló claramente de que él prefería un gobierno autoritario, en este caso inicial, temporal, para instalar leyes y órdenes hacia un orden social libre. Entonces, algo momentáneo, circunstancial, algo podríamos decir que pasó similar en Chile, pero no fue una defensa irrestricta a Pinochet. Aún así, cuando se reunió también con algunos asesores en su visita a Chile. Era una de las constantes preocupaciones de Hayek también, que es la derrota de la inflación y también de cómo instalar un orden social libre. También se comenta que se hizo llegar una copia al general Pinochet de Derecho, Legislación y Libertad, uno de los libros importantes de Hayek, en los cuales señala parte de sus planteamientos para crear un orden social libre. Ahora, de hecho, en la entrevista que le hace Jaime Guzmán, yo se las voy a enviar, las voy a dejar aquí también para que la revisen. En el repositorio, la Fundación Jaime Guzmán ha hecho un buen trabajo de poder recopilar muchos antecedentes. Ahí les dejé el link. Cuando parte la entrevista, le pregunta Guzmán si considera que hay alguna diferencia entre economía de mercado y lo que se piensa que es capitalismo. Y él dice, bueno, capitalismo es una palabra oblicua, pues destaca un aspecto que no es el más importante. Economía de mercado es un término mucho mejor, ya que solo dice que la dirección de la actividad económica está determinada por los precios del mercado e implica que el acceso a actividades económicas no es el resultado de una imposición de ningún gobierno, que el poder de los gobiernos radica en su totalidad en imponer reglas generales de conducta y en proporcionar ciertos servicios. No tengo objeciones en que el gobierno proporcione algunos servicios, pero dudo mucho que éste emprenda un negocio si no va a tener el monopolio de él. Ahí podemos recordar el reciente
y la reciente revelación de la política pública del gas a precio justo que estamos viviendo hoy en Chile, y un escándalo nacional. Pero bueno, esta entrevista del año 81, parece que podemos leer a Hayek y darnos cuenta una vez más de que este tipo de políticas de planificación centralizada no tienen mayor incidencia o son nocivas para una sociedad. Así que ahí les voy a dejar la entrevista, es muy interesante. Hayek, entrevistado por Jaime Guzmán en esta instancia, es algo larga, tiene una relación también le hace unas preguntas acerca de la doctrina social de la Iglesia, desde la visión de Hayek. Hayek además él señala que era un buscador de la verdad, no se decía a sí mismo un cristiano practicante, pero sí era católico por tradición familiar. Eso también como una parte importante. Ahora, parte del pensamiento de Hayek, que tiene múltiples aspectos, porque en esto fue desarrollando su línea de pensamiento en distintas áreas. Recordemos que estuvo una parte en Viena, después estuvo viviendo y trabajando en London, y luego fue invitado a la escuela de Chicago, fue a Chicago. Pero él no estuvo, ahí se dice obviamente que fue ciertamente marginado por no ser economista propiamente tal, haber sido marginado por los monetaristas de Chicago, y eso lo llevó a estar en la facultad como de ciencias sociales, más que haber estado directamente en economía. Y la diferencia que tenía principalmente con Milton Friedman, por ejemplo, era acerca de la teoría del dinero, ¿ya? Hay cosas más específicas. Ahora, parte del pensamiento de Hayek, también para tener en consideración, es que él habla de que tenemos un orden evolutivo que es complejo y que las normas que emanan de ese orden evolutivo y complejo deben estar enfocadas en ese tipo de orden del desarrollo de la complejidad humana. Es una especie de crítica al positivismo o a valoración de que las normas tienen que reflejar la realidad, más no instar a cambiarla. Y habla de este orden evolutivo complejo y lo diferencia del orden creado por el hombre. Por ejemplo, la creación de una empresa. En este caso, hay un orden con fines específicos que es creado. Entonces, trata de hacer esa diferencia para que la creación de la ley no exceda la valoración y las preferencias temporales de los individuos. Porque, como les digo, al menos en el pensamiento de Hayek siempre está presente la búsqueda de que el Estado intervenga lo menos posible para no cometer arbitrariedades, para disminuir la corrupción y para tratar de que el sistema social sea armónico, según su planteamiento. Porque además, el instar a que, como el derecho positivo, por así decirlo, supone consecuencias y efectos no esperados en las sociedades y muchas veces tiende a ir contra el bienestar o cohesión social. Después, otra situación es que, dado que él concibe que existe un conocimiento disperso, hay una división del conocimiento y que la mayoría de las relaciones entre las personas está dada por un orden espontáneo, pero que aquí es donde los precios y los sistemas de información son las señales más directas de información para la coordinación social. Otro de los planteamientos también que señala Hayek, que podríamos decir que es pionero por la época, para lo que vino mucho más tarde, es que él plantea que las sociedades pacíficas o van a tender a ser más pacíficas cuando haya una primacía de la desnacionalización del dinero. Entonces aquí ahora vamos como a las raíces del por qué
las raíces como históricas del por qué él tiene una teoría de la desnacionalización del dinero. Él, cuando trabaja esta idea, la piensa siempre en la imposición totalitarismo del siglo XX, donde el socialista quería imponer el desarrollo de esta economía nacional, y lo mismo con la Unión Soviética, pero imponiendo también los sistemas monetarios de la nacionalización del dinero. Y ahí dice que si es que existe más de un modelo que el dinero esté denacionalizado, que pueda ser mundial, eso contribuirá a sociedades más pacíficas. Aquí es donde los amantes del sistema criptográfico señalan que Hayek es el padre fundador de Bitcoin, por ejemplo, para los más entendidos en estas materias. Entonces, Bitcoin es un criptoactivo que se basa en códigos, en interacciones anónimas. Es un modo de desnacionalizar el dinero, y en este caso estaría cumpliendo como con los planteamientos de Hayek en esta materia. Lo otro interesante para rescatar del pensamiento de Friedrich Hayek es que propone un modelo constitucional. Entonces, no solo se dedica a la economía, no solo se dedica a la ciencia social como del comportamiento humano, sino que también a la teoría constitucional. Y él plantea un modelo constitucional. De hecho, tengo acá este libro, en Principios de un orden social liberal, donde habla de cuáles son los elementos mínimos que debiese tener una constitución para instar hacia un orden social libre. Y siempre pensándolo de que debe protegerse la libertad individual y reducir al máximo los efectos de la coerción y eventual tiranía. Y volvemos al texto Camino de Servidumbre, que es donde el gobierno esto se autorreproduce y al fin y al cabo, en el largo tiempo, deviene en totalitarismo. Ese es el planteamiento de Hayek en esta materia. Y acá lo que nos dice es que, por ejemplo, aquí en el punto de la Constitución para un Estado liberal, dice, si, como alguien sostiene, la democracia ha llegado a significar definitivamente un poder ilimitado de la mayoría, se impone la necesidad de inventar una nueva palabra para designar un sistema de gobierno en el que, a pesar de no haber ningún poder por encima de la mayoría, se impone la necesidad, a pesar de no haber ningún poder por encima de la mayoría, también este estaría limitado por el principio que posee poder coercitivo solo en la medida en que haya sido predispuesto de tal modo que sea vinculado a normas generales. Y aquí él funda como un concepto que es el de demarquía. Él señala que la democracia, el concepto ha sido tan manipulado que ya prácticamente deviene en totalitarismo, y él plantea que un gobierno para una sociedad libre debiese ser una demarquía, un sistema de gobierno en que el demos no tiene ningún poder bruto, sino que se limita a gobernar según leyes permanentes promulgadas y dadas a conocer al pueblo, y no a través de decretos extemporáneos. Y recordar el error cometido al barrer todas las defensas con que habíamos aprendido a rodear a la monarquía constitucional con la ilusión del pueblo. No había ya necesidad de que la mayoría demostrara y considerara justo lo que decidía. Entonces ahí es lo interesante que él plantea respecto a que las democracias no devengan en totalitarismo ni en democracias ilimitadas, como lo señala. También plantea, por ejemplo, que los elegidos por el pueblo como representantes de opinión sobre lo que es justo, los miembros de la Asamblea Legislativa no deberían depender de la voluntad y el interés, y tampoco estar ligados a la disciplina de partido. Esto podría asegurarse eligiéndolos por largos periodos sin que después pudieran ser ya reelegidos.
Sin embargo, para conseguir que representen a una opinión corriente, he sugerido un sistema de representación por grupos de edad. Cada generación deberá elegir solo una vez a lo largo de su propia existencia, digamos a los 40 años de edad, unos representantes que deberían permanecer en su cargo durante 15 años y los que se debería garantizar después una ocupación continua de calidad de jueces laicos. La Asamblea Legislativa estaría compuesta por hombres y mujeres entre 40 y 55 años, por lo tanto, con una edad media probablemente muy inferior a los miembros de las asambleas actuales, elegidos por sus coetáneos después de haber demostrado su valía en la vida ordinaria. Bueno, tiene una serie de planteamientos e ideas que buscan limitar el poder del gobierno y también dar una primacía a las leyes permanentes más que estos constantes tramiteo legislativo que tenemos hoy en las democracias liberales contemporáneas. Después tenemos otra situación que podemos comentar acerca de parte de la teoría monetaria de Hayek, que él habla acerca de que, claro, los ciclos económicos son causados por la expansión crediticia de los bancos centrales. Entonces, aquí dice que cuando el Banco Central expande el crédito, los bancos comerciales prestan más dinero a las empresas y los consumidores, lo que lleva a un aumento de la inversión y consumo. Entonces, el aumento de la inversión y el consumo, como no está respaldado por un aumento del ahorro, lleva a una sobreinversión y burbujas económicas. Y eso es lo que explica más o menos en la teoría monetaria y del ciclo económico. Y dice, cuando una burbuja estalla, se produce esta recesión. Además, señala que para poder evitar los bancos centrales deberían mantener oferta monetaria constante en largo plazo, cosa que no es lo que pasa en la actualidad. Y de esta manera se evita una expansión crediticia y se reduce la probabilidad de que se produzcan estos ciclos. Entonces tenemos una dimensión, podríamos decir, de influyente en políticas, como fue la creación del Institute of Economic Affairs, la ligación siempre con los campos de las ideas y los centros de estudio, un componente académico, por supuesto, un componente de consejero en ciertas ideas para algunos importantes presidentes de la época, Thatcher, caso Ronald Reagan, en caso de las reuniones, la reunión sostenida con Pablo II, también como continuador de la obra de Ludwig von Mises, que es otro economista de la escuela austríaca. A ver, ahí está. Algunos otros libros importantes que tiene, bueno, hablamos de Camino de Servidumbre, que es el texto principalmente donde él advierte los peligros del totalitarismo cuando se abre la puerta a la mayor intervención del Estado. Él señala que eso deviene en un largo plazo en el totalitarismo, donde hay pérdida de libertad individual y un mayor control de los gobiernos por sobre las personas. El otro libro es el Derecho y Legislación y Libertad, donde explora los aspectos de la ley con las libertades individuales. Aquí, como les decía anteriormente, les leí, aquí se sostiene que deberían haber leyes basadas en principios generales y abstractos, no beneficiar a grupos de interés. Eso es muy claro también dentro de la obra de Hayek. Es decir, leyes generales, no beneficio para situaciones específicas. Las legislaciones excesivas señala que limitan las libertades individuales y obstaculizan el desarrollo, la innovación y la sociedad libre. Después también tenemos los fundamentos de la libertad, que es otro texto. Aquí ya se mete más en los fundamentos filosóficos y epistemológicos del liberalismo clásico. Y aquí lo que hablamos también del conocimiento disperso en la sociedad y cómo los sistemas de precios son aquellos que permiten la coordinación
de las sociedades libres. Tiene otro texto que es más analítico respecto al tema económico, que es el dinero, el capital y el ciclo económico, donde ve la teoría monetaria, el papel del capital en los ciclos. Aquí también se habla de las fluctuaciones económicas causadas por la intervención monetaria, como lo vimos anteriormente, una crítica a ello. Y lo otro que les señalé, la crítica fuerte que hace sobre el socialismo, la crítica al socialismo y la intervención del Estado o del gobierno, por así decirlo. Esos son los planteamientos como sustanciales de Hayek en su obra. Plantea además, aquí vamos a ver en principios de orden social, aquí plantea que, aquí tenemos, voy a leer otra. Me disculpan un poquito. Hace una crítica también, hablando de pensadores conservadores y liberales. Él escribe un ensayo en el cual señala por qué no es conservador. Bueno, muchos utilizan ese ensayo para poder validar sus posiciones políticas. En realidad, lo que él señala aquí, y hace una diferenciación, de que su crítica como liberal clásico al conservantismo es a aquel conservantismo inmovilista, que se tiende a confundir como una crítica al pensamiento conservador propiamente tal. Porque cuando uno analiza el pensamiento de Hayek, uno perfectamente podría señalarlo como una persona que es un conservador social. Pero él, la crítica que hace directa es hacia el inmovilismo y al temor de los avances de una sociedad libre. Y esa es la crítica principal que hace en su ensayo titulado ¿Por qué no soy conservador? Hace una diferencia, por supuesto, de las debilidades de ambos, y también hace una crítica o una prospectiva de hacia dónde iría la democracia. De hecho, hace una crítica fuerte a la democracia, y es por eso que plantea el sistema de la demarquía basado en el orden constitucional que protege las libertades individuales. De hecho, dice y parte diciendo que el concepto de democracia tiene un significado, creo que el verdadero y originario, por el cual considero que bien vale la pena luchar. La democracia no ha demostrado ser una defensa segura contra la tiranía y la opresión, como alguna vez se esperó. Sin embargo, en cuanto a convención que permite a cualquier mayoría liberarse de un gobierno que no le gusta, la democracia tiene un valor inestimable. Entonces aquí señala también que ve problemas en la pérdida de fe en la democracia, porque muchas democracias han devenido en tiranía. El advenimiento de la democracia en el siglo pasado produjo un cambio decisivo en el ámbito de los poderes de gobierno. Durante siglos, los esfuerzos se habían dirigido a limitar los poderes de gobierno, y el desarrollo gradual de las constituciones no tuvo más objetivo que este. Recordando ahora que estamos en un proceso constitucional nuevo. Pero de improviso se pensó que el control del gobierno por parte de los representantes elegidos de la mayoría hacía inútil cualquier otro control de los poderes de gobierno, de suerte que se podía prescindir de todas las diversas tutelas constitucionales creadas a lo largo del tiempo. De este modo nació la democracia ilimitada. Y cabalmente esta democracia ilimitada, no la simple democracia, es el problema actual. Toda la democracia que conocemos hoy en Occidente es más o menos una democracia ilimitada. Y es importante recordar si las peculiares instituciones de la democracia ilimitada que hoy conocemos, que hoy tenemos, fracasarán algún día. Ello no significaría que la propia democracia haya sido una equivocación, sino solo que la hemos ensayado de manera equivocada. O sea, aquí vemos también parte del pensamiento de Hayek respecto a cómo la democracia ha ido mutando en un sistema que
mayoritariamente ha estado hegemonizado por el socialismo, o como la vía hacia el socialismo. Y bueno, ya vamos a pasar a las preguntas y todo. Para ir cerrando, sobre esta introducción al pensamiento de Hayek, lo mejor que se puede hacer es leer su obra. En Chile, las obras de Hayek están en dos lugares que yo sepa. Están las obras de Hayek en Libertad y Desarrollo, que traen libros de Unión Editorial, y las obras de Hayek también están en librería Chema, chemalibrería.cl. Esas son las dos instancias que están los libros de Hayek. En recomendaciones, si se quiere leer un texto breve e introductorio, yo iría por Orden Social Liberal. Hace un marco general del pensamiento, de su pensamiento en esta materia de distintas épocas, de distintas conferencias y ensayos. Es como un compendio. Y después ya si se quiere profundizar un poco más en el pensamiento de Hayek con respecto al socialismo, Camino de Servidumbre es un libro que recomiendo profundamente, porque es una crítica muy fuerte hacia el ver o situarse como vigilante a la democracia ilimitada, como él señala. Muchos de los sistemas democráticos hoy tienen ese problema, y gran parte de los problemas sociales que ocurren también se pueden explicar por ese enfoque de la democracia. Recordemos muy bien, y esto para salirnos un poco del pensamiento de Hayek, recordemos muy bien que parte de lo que presentan hoy las izquierdas en Latinoamérica o en el globo es la radicalización de la democracia. Y que ellos hablan de la democratización, los avances en la democratización. En términos de Hayek, eso sería avanzar hacia democracias ilimitadas, sin separación de poderes, sin tener contención al poder. Y eso claramente deviene en mayor y mayor intervención y disminución de las libertades individuales. Y el texto que a mí me gusta muchísimo de Hayek, que habla de distintas materias, habla de la vivienda, de los temas agrarios, de la previsión social, garantías de la libertad individual, la política económica, el Estado de Derecho, responsabilidad y libertad, la coacción, que es Fundamentos de la Libertad. Esos tres libros yo encuentro que son fundamentales o claves de parte del pensamiento de Hayek, que les serviría mucho para comprender un poco más el pensamiento, para animarlos a leerlo también. No tiene fórmulas, sus libros no tienen fórmulas. Es un economista como estaba muy enfocado en las ciencias sociales y que además es parte de la tradición de la Escuela Austriaca de Economía, que tiene un pensamiento sobre la acción humana y el conocimiento disperso. Omiten el involucrarse en los temas de las fórmulas como en la economía más neoclásica o la economía que está asociada a la Escuela de Chicago o Public Choice. Así que eso sería por ahora. No sé si tienen más consultas. Estamos ya, y que les haya gustado un poco esta breve introducción que hicimos de Hayek el día de hoy, que se complementa también a las distintas charlas que hemos tenido anteriormente. Y la próxima ya va a cerrar el profesor Gonzalo Rojas con Václav Havel. A ver, vamos viendo. Tú, Mario dice, si Hayek tuvo alguna influencia en el programa de economía neoliberal del gobierno militar llevado a cabo por los Chicago Boys. A ver, yo diría que puede haber tenido una influencia en el pensamiento filosófico. No está constatado de que realmente hubo una influencia. Sí, él al venir los años 80, haberse reunido con distintos personajes, se reunió con Jaime Guzmán también,
puede haber tenido una influencia en el pensamiento. Ahí no hay a ciencia cierta algo que diga sí, efectivamente influyó, pero podría decirse que en la forma de llevar a cabo ciertas políticas o el pensamiento filosófico, los tomadores de decisión puede haber tenido alguna influencia. Así como también lo fue, bueno, Milton Friedman dio recomendaciones directas, pero en el caso de Hayek, yo diría más que por el pensamiento de la contención al socialismo. Cuando uno ve los principios inspiradores de la Constitución del 80, hay mucho de eso, de la contención al totalitarismo, de la contención de la democracia ilimitada. De hecho, la normativa que no permite que el Congreso aumente el presupuesto, eso es parte del principio de orden social liberal de Hayek. Más no así que eso esté directamente influenciado, puede que sí, puede que no, pero yo diría que sí su pensamiento está en gran medida dentro de los principios orientadores de la Constitución del 80. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Bueno, Mario. Ahora dejé la entrevista que le hizo Guzmán aquí en el link para que lo puedan ver. Después, cuando termine la clase, es bien interesante porque tocan distintas temáticas, incluso hacen este juego de palabras, ¿qué le parece este nombre? Y responde en una frase, es bien lúdico. Enrique Fuenzalida, San Juan Pablo II, perfecto, sí, así es, San Juan Pablo II. Gonzalo Andrés, muy buena charla, lo tengo que dejar, sí, que tengas muy buena noche, Gonzalo. Gracias, Carlos. Pablo, perdón lo básico, pero ¿qué libros y autores recomendarías como para empezar a entender política y economía desde cero? Hay un libro, bueno, no quiero ser auspiciador aquí, pero hay un libro que a mí me gusta mucho, que es para entender, que es básico para entender la diferencia entre las escuelas económicas neoclásicas, o entre comillas, Chicago, con la escuela austríaca de economía. Aquí tuvimos una breve introducción del pensamiento de la escuela austríaca que se basa en el pensamiento disperso, en la subjetividad de la teoría del valor y creatividad empresarial. Y ese libro creo que lo trae Libertad de Desarrollo y Librería Chema. Este librito de acá, lo tenía aquí, ahí se ve. Este librito es breve, debe tener ¿cuánto? 200 páginas, sí, 200 páginas, y hace una diferenciación como entre los tipos de escuela, y es bastante sencillo también para aprender, leer y notar esas diferencias, porque usualmente aquí en Chile se utiliza la palabra neoliberal para cualquier cosa, o liberal para cualquier cosa, y la diferencia entre estas dos escuelas es bastante fuerte, por así decirlo, dentro del pensamiento. Y lo otro también que, para agregar, que es importante, aquí Leandro, el libro se llama La Escuela Austríaca, Mercado y Creatividad Empresarial, y es de Jesús Huerta de Soto. Ese libro tiene muchas citas, después si uno se va a las citas puede ir indagando en otros pensadores, pero ese libro yo lo recomiendo bastante para una introducción al pensamiento austríaco. Y no van a ver ninguna fórmula, también, para los que no son de ese mundo, no se van a marear viendo curvas de oferta-demanda, nada, no. Así que es muy ameno para entenderlo y para comprender un poco más ello. Y además tiene una crítica muy fuerte al núcleo del pensamiento del socialismo. Y eso es bien interesante porque permite también dar más herramientas para el debate. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien que quiera levantar la mano?
No, estamos ok entonces. A ver. Voy a ver si tengo el link para... Espera un momentito. El texto. A ver. Bueno, encontré este, que igual es bastante bueno, que es del profesor Jesús Huerta de Soto, que se llama Ensayos de Economía Política. Este es muy bueno. Les voy a dejar aquí el link. Ese también, bueno, dice que hay 5 disponibles. Ese también es un texto bien interesante que amplía un poco la visión de lo que es la Escuela Austriaca de Economía. Aquí tocamos a Hayek, pero para tocar un ciclo completo de Escuela Austriaca, obviamente es mucho más extenso, estudiar a von Bader, estudiar a von Mises, Hayek y todos los contemporáneos que han venido como Jesús Huerta de Soto, que aquí en este texto también van a tener más herramientas para lectura. Bueno, si no hay más preguntas, a ver si hay otra. Y antes de terminar, les voy a dejar también el texto que publicó el CEP de Hayek, que también es un ensayo introductorio y que al 50 aniversario el 40 aniversario del CEP sacaron un texto sobre el pensamiento de Hayek que es muy bueno también, con distintas reflexiones. Vamos a ver, lee este documento, se los voy a dejar aquí también compartido para que lo copien. Este link no está. Espérenme un momentito. Y vamos a ir del PDF. Es un texto que publicó Leonidas Montes con Bruce Caldwell acerca de las visitas de Hayek a Chile, que tuvo 2. Aquí va. Entonces, quedamos con el link de la entrevista de Jaime Guzmán a Hayek, con un texto de Jesús Huerta de Soto para los que quieran explorar un poco de economía de la escuela austríaca. Y tercero, el texto publicado por el CEP con Leonidas Montes, que habla sobre las 2 visitas de Hayek a Chile. Que ahí también se puede indagar un poco más sobre la influencia de Hayek en las políticas que se realizaron en nuestro país. Así que vamos cerrando. Y que tengan una muy buena noche.